Ya estoy empezando. Buenos días, queridos hermanos. Hoy nos corresponde pues desarrollar el capítulo 23 de Deuteronomio. Como todos sabemos, pues Dios, por medio de Moisés, dejó un legado prácticamente de la segunda ley para la segunda generación que entró a tomar a Canaán. En este caso, pues dejó algunas leyes que resaltan el carácter santo del pueblo de Israel. En este capítulo se desarrollan los primeros versículos de los excluidos en el caso de tener una especie de rango a nivel civil. No por ello, en la parte religiosa también, pero eh, a lo largo del tiempo, pues veremos que no se cumplió esto tampoco. ¿Sí? En los primeros versículos se toca el tema de los eunucos. Son excluidos de la congregación de Israel. No entrarán en la congregación de Israel, dice la palabra, cuando estaban reunidos en el monte Sinaí. Según algunos contextos, se refiere a todos los que determinaban qué hombre o qué eunuco tenía que ser excluido, eran los ancianos de las tribus. En estos casos, los oficiales, los líderes, los gobernantes de Israel en este caso. Estos hombres hacían revisión de la persona y la excluían de todo tipo de deber o asunto que correspondía a lo religioso o a lo civil. No podían gobernar, no podían tener ningún rango de importancia dentro del pueblo de Israel. De repente nos podemos acordar de Daniel y sus tres amigos, ¿no? Tres hermanos israelitas que trabajaron con el rey Nabucodonosor. Ellos fueron castrados para ser parte de, de la corte del rey Nabucodonosor. Y con todo y eso que tuvieron ese problema, ellos siguieron trabajando en la parte religiosa con el pueblo de Israel. Fueron los líderes religiosos del pueblo de Israel en esos años de que tuvieron allá tomados por el rey Nabucodonosor. No pueden ser ni magistrados ni jueces. Esos eran los cargos civiles que habían en ese tiempo y estos eunucos no podían ser. Pero ¿qué pasa? En Isaías 56, 3, 5, Dios, por medio de este profeta, dijo: pues esto dice el Señor, bendeciré a los eunucos que guarden como santos mis días de descanso, que decidan hacer lo que a mí me agrada y me entreguen su vida. Les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre, mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darles, pues el nombre que les doy es eterno, nunca desaparecerá. Eso está en Isaías 56, 3 al 5. Reivindican ahí el profeta al, al, a los eunucos como tales. ¿Sí? Si seguimos en estas leyes variadas que entregaron al pueblo de Israel por medio de la carta de Deuteronomio, del libro de Deuteronomio, podemos seguir hablando de que de los castrados eran discriminados por el simple hecho de que el proceso era realizado en ceremonias paganas, delante de dioses paganos. Jesús también lo reivindicó. Jesús mismo reivindicó a los eunucos
en el libro, en el capítulo 19 de Mateo, Mateo 19:12, dijo Jesús, hay hombres que han nacido incapacitados para el sexo. Hay otros incapacitados que fueron mutilados por los hombres. Y hay otros todavía que se hicieron eunucos por el reino de los cielos. Entienda esto el que puede. Entonces, el grado de ser eunuco, de tener un problema, no, en el reino de los cielos eso no va, eso no camina, eso no, esta ley que se impuso en el primer momento, pues con el tiempo se fue inhabilitando. Aquello de descendencia desconocida, también lo dice aquí el capítulo 23, son excluidos del liderazgo civil en Israel. El hijo bastardo, los nacidos por relaciones incestuosas entre judíos, otros nacidos de matrimonios mixtos, eran excluidos. Pero entonces en Nehemías, en el 13:23 también, dice que vi también en esos días que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. ¿Cómo pudieron siquiera pensar cometer esta acción pecaminosa y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Esto lo dijo Nehemías en el capítulo 13, versículo 23 al 27. Entonces, eso era también un momento difícil para muchos hombres judíos que se habían casado con mujeres extranjeras. Pero fíjate que hay un caso bíblico muy conocido que es el de Ruth. Ruth se casó con un judío, pero ella era moabita. Y los moabitas eran de ascendencia de Lot y tenían prohibidísimo el hecho de ser parte del pueblo de Israel. Pero ¿qué sucedió? Cuando iba camino con Noemí a buscar a su parentela, ella le dijo, tu pueblo será mi pueblo. Ruth dijo así, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En ese momento ella prácticamente entró a ser parte del pueblo de Israel. Y cuando se casó con vos, pues dejó todo tipo de identidad moabita. Entonces, esas cosas también fueron variando. Dios ordenó limpieza sanitaria entre el ejército de Israel, porque el campamento del ejército de Israel era también parte, era santo, era sagrado, era parte de lo que Dios eh, quería en la presencia de Él, que fuera pulcro, que fuera limpio, porque Dios es un Dios de orden, dice la palabra, y de esencia. En 1 Corintios 14:33 dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que mostrar en nuestra vida diaria, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de accionar, santidad. Indudablemente debemos demostrar santidad y ser pulcros, andar bien vestidos, bien limpiecitos. Yo me acuerdo una vez que un hermano muy querido, o sea, aquí está reunido con nosotros este día. Él dijo que el primer día de la semana, se presenten ante Dios con la ropita, no ropita de mucho lujo, ¿sí? Pero bien limpio, bien planchadita la camisita, bien bonitos los zapatos. Así, presentarnos ante Dios con pulcritud, con decencia. Eso es bonito, eso es bueno y eso lo ve Dios. Por eso es que Él ordena en este versículo. Dios tiene además interés de la salubridad. El cristiano también debe preocuparse por su salud y por la salud de toda la congregación.
En un versículo dice, restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Nosotros en oración estamos pidiendo siempre por nuestros hermanos que están enfermos. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Eso lo dice Dios en Éxodo 23-25. ¿Ve? ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y ahí hay un compromiso grande. Eso está en 1 Corintios, capítulo 6, versículos de 19 al 20. Debemos honrar nuestro cuerpo, no darle mal uso, no llevarlo a un extremo de estrés, no dañarlo de ninguna manera, porque somos templo del Espíritu Santo. El, el problema que hay en el mundo es por algo, ya le voy a explicar. Dios nos da todo limpio y puro, desde el aire que respiramos, el agua que tomamos, nos limpia todo. Él es bueno con nosotros. Él limpia al pueblo santo. Dios no quiere que por causa del pecado, es causa del pecador, porque los que tienen destruido este mundo en la parte de contaminación no son, no toman en cuenta a Dios. Dañan las aguas, dañan el aire, la polución, contaminamos. Y eso a Dios no le gusta. El pecado y el pecador es el que contamina esta tierra, es el que está dañando este planeta. En el versículo 17 al 19, Dios toca un tema muy serio, ¿no? Dice que Dios no quería que las rameras ni los sodomitas estuvieran entre su pueblo. Ese es el versículo 17 y 18. Dios tampoco quiere aceptar dinero de lo que es ilegal ni de lo que es inmoral. Aceptar donativos de empresas de dudosa reputación. Ese es otro tema también muy delicado. En el versículo 19 y 20 dice, la usura y la especulación es pecado también. Nosotros no podemos andar por ahí prestando dinero a intereses. No es conveniente con el ser cristiano y a la vez ser usurero. Dice en Éxodo 22, versículo 25, dice, si alguien le presta dinero a un israelita, no debe cobrarle interés, ni portarse con él como un prestamista. Nosotros tenemos que tender la mano al hermano. Necesito, mire, hermano, présteme allí, necesito para tal cosa, tal cosa. No, pero te voy a dar un porcentaje, un 10% mensual para que me pagues. No podemos hacer eso con el hermano. Ahí estamos fallándole a Dios, estamos faltándole a su palabra y en la parte moral, pues, no estamos haciendo lo que conviene para nuestro crecimiento espiritual. Un voto al Señor era un caso voluntario, pero el hacerlo es categóricamente obligatorio. Ese es el versículo que leyó el hermano Beto al principio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver de que cuando abrimos la boca y nos comprometemos, tenemos que cumplir. Si nos vamos a Eclesiastés, capítulo 5, fíjate todo lo que dice. No seas precipitado en el hablar. A veces nosotros abrimos nuestra boca y complicamos la cosa, ¿no? No seas precipitado en el hablar, ni te comprometas con Dios a la ligera, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra.
Por eso sé hombre de pocas palabras pero muchas acciones, ¿no? Buenas. Porque de las muchas preocupaciones nacen los sueños y del hablar sin parar las palabras alocadas. Si haces una promesa a Dios, no te demores en cumplirla, porque a Dios no le gustan los alocados. Cumple la promesa que hiciste. Más vale no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No dejes que tu boca te haga pecar, ni vayas a decir después al representante de Dios que no lo hiciste adrede. ¿Para qué harías enojarse a Dios con una palabra tuya para que Él después haga fracasar tus empresas? Si nosotros nos comprometemos y le fallamos a Dios, Él va a hacer fracasar nuestras empresas, todo lo que hagamos. Por eso es que tenemos que hablar poco y hacer mucho y comprometernos de verdad, seriamente, con el Señor, porque es categóricamente obligatorio los cumplimientos. Cuando en el último versículo del capítulo 23, habla allí de cuando el israelita tenía hambre y veía un cultivo de alguna fruta, de trigo, cualquier cosa que veía dentro de un terreno que no era de él, pero tenía hambre. Tenía todo el derecho de tomar parte de él para saciar su necesidad de comer. Cuando alguien pobre tenía hambre, podía arrancar espigas. Lo hicieron los discípulos. Y comer. No era pecado ni legal hacerlo. Dios ordenó este método a fin de que comieran todos los pobres y no hubiera hambriento en el pueblo de Israel. Entonces, si vemos el capítulo 23 en su complemento, en todo lo que se dijo, son leyes varias, son misceláneas, pero algunas han dejado de ser vigentes porque sabemos muy bien que si nosotros nos llega cualquier tipo de persona a la iglesia, nosotros tenemos que abrir sus puertas, lo dijo Beto en el día del discipulado. Las puertas tienen que estar abiertas, las puertas, y recibir todo el que necesita una palabra de aliento, una palabra de salvación. Es gratuito, porque la palabra de Dios es un don de Dios para salvación. Nosotros no podemos andar por allí discriminando a las personas. Este sí, aquel no, porque este es de tal cosa, este aquel cosa. En Mateo 10:8 dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, los que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente, dijo nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Eso estamos nosotros también comprometidos a hacer, ayudar al prójimo. Muchas veces nosotros somos egoístas y no prestamos una mano al que necesita. El necesitado es una persona enviada por Dios. Acuérdense muy bien cuando Jesús dijo a uno de estos niños, a estos pequeños, tú no le diste la mano, ¿no? ¿Dónde estaban ustedes cuando yo estuve preso, cuando estuve hambriento, cuando estuve... Todas esas cosas nos comprometen, hermanos. Ya como ustedes pudieron darse cuenta, en el pueblo de Israel había mucha discriminación. Era también mal visto muchas cosas. Pero Dios quería poner orden. Y todo eso se cumplió en ese tiempo. Mas nosotros con la Nuevo Testamento, con nuestro Señor Jesús, Dios lo que ve son los corazones. El Señor cambió esa parte y nos está dando la oportunidad
de incluir a todas las personas que lleguen a los pies del Señor. Vamos a orar, hermano. Bendito seas, Señor, en esta hora. Tú eres grande y poderoso, compasivo y misericordioso. Tú ves los corazones, tú escudriñas mente, Señor, y sabes quién te busca, quién te invoca y te invoca de verdad, Señor. Quién llega a tus pies con humildad. Tú revisas todo lo que corresponde a esa persona y le das su crecimiento y le das su alimento. No lo desamparas hasta que llega a ser justificado, llega a ser reconciliado contigo, Señor. Haz que muchas personas busquen de ti, Señor, acá en San Cristóbal, en Venezuela y en el mundo, donde estén. Vamos a comprometernos, Señor, a amar, amar al vecino, al amigo, al que está cerca, a nuestros familiares, para darles el conocimiento de la verdad, Señor, y puedan en algún momento arrepentirse de sus pecados y confesar de que tu Hijo, Señor, es el Redentor, es el que vino a salvar a su pueblo del pecado, Señor. Te pedimos en este día que nos ayudes, nos facilite las cosas y nos bendiga siempre. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén.